Saludos, estimados guatemaltecos de bien, de familia, de trabajo, liberales clásicos, fusionistas. Es un gusto nuevamente saludarlos y hoy deseándoles un excelente 15 de septiembre, proactivo Día de la Independencia para los fusionistas, quienes, bueno, nos hemos distinguido por ser muy condicionalistas, ¿no? No compartimos el discurso tan pesimista de las izquierdas que dicen nada que celebrar ni tampoco eh, tenemos ese pensamiento mágico de creer que todo está en orden y que todo es fabuloso. Realmente, y lo repetimos, somos condicionalistas y somos conscientes de que tenemos muchos retos que superar, muchos problemas derivados del sistema de gobierno y economía que ya se vigente en Guatemala, y como buenos patriotas creemos firmemente que a través de un cambio político, de la acción política congruente, podemos convertir a Guatemala en una potencia mundial. No somos una potencia mundial, pero aspiramos a ello, y aspiramos a que a través de la acción política civilizada, democrática y auténticamente liberal clásica podamos construir el país que todos anhelamos con más y mejores oportunidades. Así que sean bienvenidos a Fusionista Propone, este espacio que habilitamos dos miembros del Partido Fusionista para dar a conocer ese mensaje esperanzador, dar a conocer cuáles son las estrategias, las soluciones y los remedios a las problemáticas que afectan a los guatemaltecos, a la gente de a pie. Así que vamos a arrancar con esto. Le doy la bienvenida a nuestro secretario general, Jorge Chapas. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que sintonizan este Fusionista Propone. Como siempre, para mí un gusto compartir con ustedes un análisis, pero sobre todo propuesta. Propuesta, esa es la esencia del Partido Fusionista, porque somos la derecha buena, la derecha propositiva, la derecha accionaria. Y en tal virtud, pues nos encontramos aquí seguido, ¿no? Estamos intentando cada vez más seguido para poder enseñar, inspirar y comprometer a más guatemaltecos a sumarse a esa causa de convertir a Guatemala en una potencia mundial, Gabriel. Así que muy contento. Si gustas, pues comenzamos con el tema de hoy. Excelente, Jorge. A ver, 15 de septiembre del año 2024, 203 años de la independencia de Guatemala, y lo mencionaba anteriormente, bueno, nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos, pero reconocemos que hay muchos retos, hay mucho que cambiar en este país para poder constituir a Guatemala en una verdadera potencia mundial, ¿no? Y en estos 203 años, salvo algunos estadios, algunos oasis liberales más o menos, lo que ha predominado en la política guatemalteca ha sido el estatismo puro y duro. Se han cerrado los mercados, no hay libre competencia, se han regulado esos mercados, se ha nacionalizado, se ha hecho de todo. Y hemos tenido politiquería diestra y siniestra, y lamentablemente no hay verdadera política profesional. Eh, bueno, ya hemos repensado mucho el tema de la independencia, y a 203 años, Jorge, ¿qué piensa de este país? Y bueno, ¿cuáles son los retos que como fusionistas queremos a través de la política profesional tenemos que enfrentar y superar? Bueno, excelente introducción la que has hecho a 203 años. Enos aquí en este pequeño, en esta pequeña porción de tierra que a mí en lo personal cada vez me asombra, me maravilla, eh, me encanta mi país. Realmente cuando uno dice amo Guatemala, bueno, yo personalmente lo digo de forma consciente, lo digo con un genuino amor patriótico, ¿no? Eh, Se dice que el amor a la patria es como el amor a la madre, ¿no? De alguna manera uno nació acá y conforme uno a través de su experiencia de vida va teniendo la oportunidad de conocer su país, conocerlo físicamente. Yo personalmente llevo, pues desde que entré a la universidad, Gabriel, en el año 1997, pues yo recorro el país, pues, ¿verdad? Mi carrera profesional como ingeniero agrónomo, eh, desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, orgullosamente, y luego
desde el Instituto Nacional de Bosques, donde tuve también la suerte de trabajar, la dicha de trabajar. Obviamente hoy estoy en desacuerdo en cuanto a la existencia de un Servicio Nacional Forestal, un servicio forestal estatal, pero pues sí que fue una experiencia que sirvió para enriquecer mi, mi experiencia laboral, ¿no? Y llegar hasta donde hoy estoy. Y desde esa experiencia, pues tuve la chance de conocer muchísimo el país, conocer sus 22 cabeceras departamentales, conocer al menos la mitad de los municipios, y si no todos, pues sus cabeceras municipales, ¿no? Sus ciudades principales. Conozco las principales rutas y vías, caminos de este país y he tenido la suerte de llegar a lugares donde nadie ha podido llegar. Digamos, por ejemplo, la comunidad carmelita allá al norte donde se acaba la carretera, podríamos decir donde el diablo dejó tirado el calzoncillo, lejísimos, esa máquina, 3, 4 horas desde el centro del Petén, digamos, ¿no? Flores o Santa Elena y San Benito. Entonces, bueno, he tenido la suerte de conocer. ¿Qué te quiero contar con esto? Pues que realmente yo personalmente amo este país, me encanta su clima, su gente, sus recursos naturales o sus recursos económicos de origen natural, como nos gusta decirlo, sus bosques, sus lagos, sus ríos, lamentablemente contaminados, pero realmente Guatemala es un país bendecido, como solemos decir, y, y 203 años cuando uno hace una revisión histórica, aún consciente de que para cambiar nuestro país no hay que ver por el retrovisor, como dice el presidente del Foro Liberal de América Latina, Pablo Paiva, ¿no? No hay que ver por el retrovisor, hay que intentar superar la historia, conocerla obviamente, aprender de de los errores que hemos cometido, pero principalmente enfocarnos hacia el futuro, ¿verdad? Eh, y bueno, pues no obstante, cuando uno revisa la historia de Guatemala, pues se encuentra con un país cuya, cuyo orden institucional no ha sido favorable al orden, a la justicia, a la prosperidad, a la paz, a la riqueza. Ha sido, pues básicamente, una arquitectura institucional que no ha permitido que los guatemaltecos salgamos adelante, nos valgamos por nosotros mismos, sino más bien ha generado instituciones que hacen que los guatemaltecos eh, seamos, pues digamos, estemos bajo un sistema paternalista, dependiente siempre de los gobiernos municipales, los gobiernos nacionales, ¿no? Y no se han creado los incentivos, las instituciones, y por tanto no se han desarrollado los comportamientos, las conductas que permitan estrechar esa cooperación social al máximo y poder desarrollar riqueza, ¿no? Crecimiento económico, riqueza no solo material, sino también intelectual y espiritual. Entonces, pues hoy estamos sumidos en una nueva crisis, ¿no? En esto que nosotros solemos llamar entropía social, o sea, un proceso de degeneración social, de decadencia social, moral, cultural, intelectual y por tanto material. O sea, la decadencia y la degradación material que vivimos una buena parte de guatemaltecos, pues es producto de esta decadencia y degradación moral, cultural, intelectual, ¿no? No yace en la mente de los guatemaltecos aquellas ideas que permitan convertirnos en un país próspero, en un país con orden, con justicia, con libertades. Y, y pues básicamente a alguien como nosotros, seguramente hablo también por ti,
pero bueno, especialmente por mí. Esto pues nos desafía día a día, ¿no? Porque somos personas que hemos desarrollado la vocación de la política profesional, e intentamos día con día llevar un mensaje de cambio real y verdadero, un mensaje que enseña, que inspira, que compromete a quien lo escucha, y al menos eso intentamos. E intentamos, pues, convertir a este país en un país decente, en un país que sirva, pues, para vivir, que sirva para los guatemaltecos, eh, que no expulse a los guatemaltecos, que no exporte guatemaltecos, que es lo que hoy hacemos, es exportar guatemaltecos, es expulsar a buenos guatemaltecos, trabajadores, hombres, mujeres, niños incluso, ¿no? Familias completas. Eso realmente le debe doler a cualquiera que ame este país, que sienta en la sangre ese azul y blanco de la bandera, o que sienta esa, cómo se eriza la piel cuando se canta el himno nacional, ¿no? Eh, Máxime cuando uno conoce la historia del país, ¿no? Y advierte pues esos pequeños periodos de tiempo en los cuales hubo algo de orden, de justicia, de libertades, de prosperidad. Entonces, pues para mí en lo personal esto es un desafío, y es un desafío poder presentar un proyecto político, un programa político de transición al capitalismo liberal que, pues, sin negar nuestra historia, sin negar los errores enormes o los aciertos que se han cometido en el pasado, pues realmente miremos hacia el futuro y, y bueno, aunque parezca un poco ambicioso, no sé, tal vez la palabra, tal vez incluso superficial, ¿no? Para algunos. Pero bueno, ayer, Gabriel, ayer y en los días pasados que hemos estado revisando el ranking oficial de rascacielos a nivel mundial, ¿no? A mí me encantaría ver a Guatemala en esos 25 países, ¿no? Donde tú ves que de 25, los 25 rascacielos más altos del mundo, 22 de ellos están en Medio Oriente y en Asia, ¿verdad? Básicamente en Dubái, Emiratos Árabes, China, varios rascacielos en China, Malasia, Tailandia, Singapur. Bueno, yo realmente sueño con que Guatemala esté en ese ranking. Estaba viendo, por ejemplo, que el edificio Burj Khalifa, que está en Dubái, tiene alrededor de 848 metros de alto, y el edificio más alto en Guatemala tiene 103 metros de alto. Bueno, esto dice mucho, ¿no? O sea, en los años 60 y 70 el ranking mundial de rascacielos era considerado un indicador de progreso y de prosperidad. Hoy en día sigue siendo un indicador, un ranking, sigue siendo un indicador de progreso, pero lo que vemos es que el progreso material, producto del progreso, en gran medida, no al 100%, no hay cosa perfecta, obviamente, podríamos hacer objeciones, pero el progreso intelectual, cultural y moral, pues yace en el oriente del planeta, o al menos buena parte de él, y por eso es que el progreso material ocurre allá, en esos lugares tan lejanos, que nos parecen tan lejanos a los guatemaltecos, a los latinoamericanos, ¿no? Entonces, y sin embargo, pues acá estamos tú y yo varias veces a la semana tratando de lanzar este mensaje, creyendo firmemente que la vía para lograr ese nivel de prosperidad general es la transición al capitalismo liberal. Y por eso, pues, tenemos un partido político que es el canal mediante el cual es posible institucionalizar el capitalismo, ¿sí? Y para eso tenemos un programa que plantea la derogación de miles de leyes malas, leyes que han existido en el país a lo largo de estos 203 años y que lo que hacen es repartir privilegios económicos para unos y privilegios sociales para otros.
eso es histórico, que hay que romper con esta cultura de privilegios para unos y para otros y establecer un orden legal que prescriba igualdad ante la ley y que prescriba la protección y las garantías a los tres derechos individuales, naturales y fundamentales de los guatemaltecos: la vida, la libertad y la propiedad privada. En ese gran proyecto de derogación de leyes malas, pues la aplicación de 5 reformas estructurales en los 5 grandes sectores de la vida social: la política, la economía y las finanzas, la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones. Con 3 políticas públicas: privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Esa es nuestra fórmula: 3 por 5 igual a 15, para que se quede pronto y bien. Así que, pues, es un programa político de transición que busca, insisto, sin abandonar y ser conscientes de nuestra historia, ¿sí?, con sus aciertos y sus errores, ver hacia el futuro, ver hacia el futuro. Y eso es lo que invitamos a los guatemaltecos. Pues quiero quedarme ahí en mi primera exposición, Gabriel. Excelente, Jorge. Yo comparto y suscribo lo que ha dicho. Realmente somos guatemaltecos que amamos a este país, con todos y sus defectos, pero los defectos los queremos cambiar y convertirlos en verdaderas virtudes, ¿no? Sí. Guatemala es una región, está ubicada en una región tan maravillosa. Realmente el acceso a los dos océanos, el clima, el que no suframos de estar sobre fallas tectónicas que a cada rato, pese a los muchos temblores que pueden haber, no nos azotan anualmente ni huracanes, ni tormentas, como pasa en otros países realmente, ni terremotos, gracias a Dios. Y sin embargo, las decisiones políticas no han sabido potenciar esos recursos, no han sabido potenciar a nuestra gente, y lo decía muy bien Jorge, ¿qué es lo que más exporta a Guatemala? Tristemente es a la gente. A no ofrecer orden, justicia y libertades verdaderas en este país, los guatemaltecos, que al igual que nosotros aman a Guatemala, se están yendo, están migrando hacia Estados Unidos, y en el trayecto pues hay dolor, hay desintegración familiar, hay sufrimiento, y en Guatemala cada vez menos gente que esté dispuesta a dar la batalla. Nosotros creo somos la excepción en el partido fusionista y tenemos el reto de llegar con los guatemaltecos de bien que aún están dispuestos a dar esa pelea política en este país y darles un mensaje de esperanza, materializado en un proyecto político, que eso ya supone un reto, ¿no? Porque la gran mayoría de guatemaltecos, derivado de las acciones de los cascarones electoreros, de los politiqueros de siempre, pues han perdido la confianza, ¿no?, en la política. Nosotros tratamos de restituir esa confianza, que el guatemalteco se siente identificado con nuestra oferta partidaria y que juntos hagamos patria, pero que no hagamos patria solo el 15 de septiembre, bueno, como muchas instituciones, solo el 15 de septiembre ponen la bandera, cantan el himno 1, 2, 3 veces, entonan el himno, y bueno, que van y ven desfiles. No, hacer patria requiere mucho más, un esfuerzo por entender que solo a través de partidos políticos que vamos a lograr cambios significativos, para nuestra Guatemala. Y eso parte por hacer cambios profundos al ordenamiento jurídico del país, hacer cambios y reformas contundentes en materia legal, y como bien lo decía Jorge, a superar mucho de ese pasado que mantiene al guatemalteco en una constante polarización. Yo recuerdo muy bien hace 2 años cuando hicimos una de las giras políticas, creo que íbamos a Cobán, la primera vez que fuimos a Cobán juntos. Sí. Pasamos por, bueno, la entrada al Valle del Polo Chic, y bueno, usted me decía, los municipios que están ahí, Tamaú, Curú, La Curú, La Tinta, Tinta, Panzós, sí. Enaú, bueno, están en constante conflicto, al igual que pasa en muchas otras partes del país, y muchos de los problemas son por tierras. El problema es que la Sí. gente se queda enfrascada en esos conflictos del pasado, y desde luego tenemos que entender que eso hay que superarlo y aspirar a algo mejor, a soluciones pacíficas, a traer verdadero desarrollo, capitalismo y, ¿por qué no?, verdadero poder para los guatemaltecos,
Y eso no se va a lograr en la medida en la que sigamos enfrascados en esos conflictos, en la medida en que sigamos con el resentimiento, con el odio, los odios exacerbados tanto de izquierdas como de los odios que también pregona la derecha mala e incompleta, ¿no? Nosotros en Fusionista aspiramos a un país donde de verdad haya verdadera conciliación, armonía y desarrollo económico para las familias, pero eso solo se logra cambiando el sistema de leyes, cambiando, digamos, todas esas instituciones que no han servido y que no servirán, que actualmente siguen vigentes, Jorge. Y voy a puntualizarle un caso y quizás podemos partir de ahí e ir abordando más, pero Ajá. el sistema de regalías, Jorge. La minería en Sí. Guatemala, algo que heredamos y que tenemos desde hace casi 203 años y que no ha cambiado a lo largo de este tiempo y que sigue representando pues una problemática para el país. Hablaba de los incentivos perversos propios del mercantilismo y creo que aquí también se sintetizan muy bien esos incentivos perversos que no terminan por concretar verdadero desarrollo. Y seguramente me podrán enlistar más, pero ¿qué otras instituciones malas hay que cambiar en este país que traemos desde la época del virreinato? Bueno, creo que has mencionado una institución, un resabio y una herencia hispana, lamentablemente, aunque te he de decir que aun y cuando este sistema de regalías en cuanto a la explotación del subsuelo, de los minerales que yacen en el subsuelo, eh, pues casi que de manera inmemorial, al menos en el derecho indiano, ¿no? Ha estado supeditado a la corona, al rey. Tuvo también sus lapsos de tiempo en los cuales se respetaba ese derecho de propiedad. Y sin embargo, en los últimos 100 años, al menos en la revisión que yo he hecho de los últimos códigos civiles, que son las leyes que recogen, digamos, las normas, los preceptos en cuanto al uso y la explotación de los minerales que yacen en el subsuelo, pues básicamente abrazan esta doctrina y esta política pública del sistema de regalías, ¿no? Regalía viene de regalo y era precisamente porque al rey se le daba un regalo en términos de oro o plata, en términos eh, pues de minerales y de otros recursos económicos de origen natural. Nosotros los fusionistas proponemos rescindir, o sea, acabar con esa perversa institución del sistema de regalías, o más bien del sistema de propiedad estatal que recae sobre el subsuelo, y proponemos transitarlo a un sistema de propiedad privada, donde el dueño del suelo sea el dueño también de todo lo que hay del suelo por debajo hasta los infiernos y del suelo hacia arriba hasta los cielos, como reza el derecho anglosajón. Entonces, bueno, esto evidentemente daría libertades, daría poder y libertades de decisión a los dueños del suelo, ¿no? La explotación o la exploración y la explotación de estos minerales estaría supeditada a contratos directos entre el dueño del suelo y las empresas que tienen el capital para ello, sean multinacionales o nacionales o empresas locales, ¿por qué no? ¿Verdad? Y pues habría un contrato privado, y esos contratos deben ser respetados, evidentemente. Si se incumplen esos contratos, debe existir un sistema de justicia en lo público, sin menoscabo de que exista un sistema de justicia en lo privado. ¿Sí? Digamos, estos sistemas de arbitraje de privado y de moda, digamos, en algunos países, pero nosotros sí creemos que la justicia o en un elemento de justicia que pueda velar por el cumplimiento de esos contratos.
Bueno, esto por decir una institución que me parece importantísima. Hablabas tú de los privilegios. Bueno, sí hay muchísimos privilegios, Gabriel. Quiero mencionar algunos, ¿no? Que creo debemos suprimir de nuestro ordenamiento jurídico porque son instituciones muy perversas. Pero uno que me viene a la mente relativamente moderno, ¿no? Y es todo este esquema de subsidios a la actividad forestal, la cual conozco muy bien, como lo mencionaba al principio. Conozco muy bien toda esta lógica de los programas de incentivos forestales, el programa de incentivos fiscales que existió en la década de los 80, luego se transforma en el programa de incentivos forestales, el PINFOR, y ya en el año 2005-2006, proceso en el cual tuve la suerte de participar, eh, el programa de incentivos para pequeños poseedores de tierra, el PINPEP, ¿sí? Y ahora pues ya el PINFOR caducó en el año 2000, en el año 2000, creo que fue en el año 2022, sí, 2022, 2021, y nace Probosque, ¿sí? Una, una nueva generación de incentivos forestales que bueno, son subsidios, ¿no? Que se recogen violenta y coercitivamente de la mayoría y se redistribuyen a a un pequeño grupo de propietarios o poseedores de tierras bajo la bandera de la reforestación del país. Tema que se consigna en un artículo constitucional. Vemos entonces cómo la necesidad de un cambio radical y completo de nuestra constitución, una constitución que consigna privilegios económicos y sociales y políticos, ¿sí? Y que debemos de suprimir de nuestro ordenamiento jurídico, desde la mismísima constitución, pasando, pues obviamente, por las leyes ordinarias y sus reglamentos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes el programa de incentivos o los programas de incentivos forestales, hoy por hoy el ProBosque y el PINPEP, pero nace también ahora en la coyuntura, Gabriel, lo veíamos contigo antes de comenzar este programa, el Fondo Nacional Verde. Sí, bueno, ahí tienen ustedes dentro de la agenda legislativa de estos días la discusión de un Fondo Nacional Verde, al cual, el cual estará bajo la tutela y administración del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Un nuevo programa que usurpará y robará, quitará dinero del bolsillo de los guatemaltecos, especialmente las clases medias degradadas que pagamos impuestos, ¿sí? Y que en teoría esta plata saldrá principalmente de lo que llaman saldos de caja. 200 millones de quetzales al año, supuestamente, a invertirse en programas, planes y proyectos de conservación, mejoramiento, mantenimiento, preservación ambiental. Bueno, ya sabe usted, ¿no? El papel aguanta con todo, ¿sí? Y ahí tiene usted una gran cantidad de gente con muy buenas intenciones, pero ya sabe usted que las buenas intenciones, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Así que nosotros, los fusionistas, nos oponemos a ese Fondo Nacional Verde frontalmente y nos oponemos también a los programas de subsidios e incentivos forestales. Esto nada más por mencionar algunos de estas políticas públicas nefastas de signo estatista que pues redistribuyen la riqueza de manera coercitiva, ¿sí? Consagrando el socialismo, ¿no? El socialismo y el mercantilismo, que básicamente son privilegios sociales y privilegios económicos. Pero hay otra institución, Gabriel, que a mí me gustaría resaltar y que es importantísimo que pongamos sobre el radar de los buenos guatemaltecos, de los guatemaltecos que nos escuchan. Y son estas instituciones que tienen que ver con la banca y el dinero, ¿sí? Eh, Estamos justamente hoy, bueno, o en estos días, he de decir, se conmemora el centenario del billete de Quetzal, billete de un Quetzal,
billete de Quetzal nace en estos meses, en el año 1924, hace 100 años, ¿no? Y nos parece a los fusionistas que desde entonces se han venido institucionalizando una serie de políticas bancarias y monetarias que causan muchísimo daño a la economía familiar de los guatemaltecos, ¿no? La existencia de la banca central, por ejemplo, que nace a expensas, en principio, del presidente José María Orellana, en torno allá en la década de los años 20, creo que fue año 1925, 1926, cuando la misión de Edward Kemmerer, ¿verdad?, aterriza en Guatemala, pero una misión que había ya visitado prácticamente a todos los países en América Latina. Una política pública que vino de prácticamente de los Estados Unidos. Nace entonces la banca central y con la banca central nacen otras instituciones muy perversas. El crédito hipotecario nacional, por ejemplo, o la función de otorgar crédito por parte del Estado, una función completamente ajena a la naturaleza del Estado. Y emerge también la institución del dinero fiat, ¿sí?, o el dinero sin respaldo metálico. El patrón plata que había existido en buena parte del siglo XIX, pues prácticamente se abandona en el siglo XX y desde el año 1944, con la creación del Banco de Guatemala, a expensas del gobierno del doctor Juan José Arévalo, padre del hoy presidente Bernardo Arévalo, pues se abandona el patrón plata. Ya obviamente esto siguió una lógica o una dinámica internacional, ¿no? O sea, hay toda una serie de fenómenos internacionales que empujan a Guatemala, o más bien empujan a la clase política, a la casta politiquera, estatista, a abandonar el patrón metálico de respaldo a la moneda. Y pues prácticamente desde entonces el poder adquisitivo, el poder de compra que tenemos los guatemaltecos viene siempre para menos, ¿no? Y nuestros billetes y nuestras monedas no tienen un valor intrínseco y por eso es que pues básicamente no hay estabilidad en los precios de los bienes y servicios, no hay estabilidad en las tasas de interés y no hay estabilidad en los tipos de cambio de las divisas o de monedas extranjeras. Eh, Esto también pues llevó a crear otras instituciones, Gabriel, como el sistema de reserva fraccionaria o encaje legal, un privilegio bancario, un privilegio a los banqueros que pues también tiene capturado el sistema bancario privado, ¿no? Un sistema que es pues básicamente un robo, ¿sí? Es un fraude lo que significa el encaje legal o sistema de reserva fraccionario, bajo el cual opera todo el sistema bancario y, y pues que básicamente produce inflación, produce falta de crédito y falta de capitalización de los guatemaltecos para abrir empresas, crear negocios, generar empleos y oportunidades, ¿no? Eh, Así que esta es una institución que está allí y que definitivamente la, las injerencias y las intervenciones que han existido sobre la moneda, sobre la banca privada, sobre el crédito, me parece que son instituciones que debemos cuestionar, que cuestionamos solo nosotros, los fusionistas, nadie más lo hace, que nadie más conoce de esto, sabe de esto, y más bien nosotros lo entendemos y hemos estado estudiándolo y por eso, bueno, junto con la privatización del subsuelo, junto con la privatización, la desregulación y la apertura de los mercados a la competencia en el ámbito de la economía y las finanzas, pero también en el ámbito de la política y los partidos políticos, en el ámbito de la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones, nuestro programa de las 5 reformas pues permitirá transitar al capitalismo liberal y convertirnos
pues yo diría que en menos tiempo de lo que podemos creer, en una potencia mundial. De hecho, Jorge, ahí se comprueba algo que nosotros, a lo cual nosotros hacemos muchas veces referencia, ¿no? Y es el tema de que no necesariamente las leyes más modernas son buenas y que no todas las leyes anticuadas son del todo malas. Un ejemplo con esto está en nuestra propuesta, precisamente el retorno al patrón oro. Uno se cuestiona, bueno, a ver, 203 años de independencia y la moneda va a cumplir 100, ¿qué había antes, no? Y cómo funcionaba la economía Sí, antes de... Y el sí. patrón metálico, digamos, el soporte que tenía nuestra moneda en plata, creo yo, es lo que permitió durante muchos años enriquecernos. Lamentablemente, los politiqueros, las decisiones políticas de esta gente que o no sabe, o no quiere, o no puede, han causado, pues, que hoy tengamos emisión monetaria, ¿no? Que aparentemente no generará inflación, ahí lo cuestionábamos nosotros, pero el hecho de que los billetes conmemorativos de a un quetzal hoy no generen inflación no Sí, significa o no demerita que el Vanguard siga imprimiendo plata anualmente. Así que la propuesta de nosotros es revisitar esas leyes buenas que existían en nuestra ordenanza jurídica antes y bueno, ir rescatando las buenas leyes, reivindicando esas buenas leyes y desde luego partiendo por la ley suprema, la constitución política de la República. ¿Por qué no aspirar a tener una constitución como la constitución de Alberdi, por ejemplo, como la constitución de Cádiz de 1812, a propósito de principios fundamentales como el federalismo, por ejemplo? Vayan a verse el video que publicamos esta semana en torno al federalismo, estimados amigos. Son leyes que vale la pena revisitar, recuperar y, ¿por qué no?, traer a la conversación nacional. Los fusionistas criticamos esas leyes malas que han ido surgiendo, que han dado vida a las instituciones o que le darán vida, como el ejemplo del Fondo Verde, a instituciones que representarán más usurpaciones, es decir, más robo de funciones, de poderes, de recursos a los guatemaltecos. Y hay que, pues, retornar a las buenas instituciones, por eso somos conservadores, dicho sea de paso, pero sí. también aspirar a las libertades económicas tan necesarias para que Guatemala pueda desarrollarse y convertirse en esa potencia mundial. Creo yo, Jorge, que la mejor forma de celebrar a Guatemala, no solo este 15 de septiembre, sino en general, todos los días, es apoyando al partido fusionista, formándose para conocer de estos temas, comprometiendo a más personas, preafiliándose al partido, eh, asistiendo a nuestros cursos de formación, asistiendo a las células de formación, haciendo buena militancia, haciendo buena propaganda y desde luego aportes económicos que son bienvenidos. Básicamente FOPRA y ascenso de los mejores para poder concretar este proyecto político en una bancada que esté dentro del Congreso y que pueda hacer retroceder a las malas leyes, derogar esas malas leyes y reivindicar las buenas. Así que creo yo que la invitación es a eso, estimados guatemaltecos. Hoy, 15 de septiembre del año 2024, pregúntate qué estás haciendo tú por tu país. Y bueno, si no estás haciendo nada, es el momento. Te invitamos a conocernos en www.fusionista.gt y a apoyarnos, a comprometerte con una acción política profesional y que puedas inspirar a más guatemaltecos como nosotros humildemente tratamos de hacer, ¿no? Jorge, ¿algún último mensaje que quiera darle a la gente? No, definitivamente has cerrado brillantemente, así que nada más que decir, muchísimas gracias. Allí nuestra campaña de gobierno a la sombra y nuestra campaña de preafiliación. Así que, bueno, si quieres tomar acción, tal y como lo ha invitado Gabriel, bienvenido. Este es el partido que propone defender la familia, la libertad, la prosperidad y convertir a este país en una potencia mundial. Muchas gracias y hasta la próxima.